Paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con el gozo, como decía el canto, gloria a Dios. Y hay razones más que de sobra para estar siempre gozosos. Es cierto que las circunstancias que en ocasiones experimentamos en nuestra vida no son agradables, no son fáciles de vivirlas, pero cuando hemos aprendido a confiar en las promesas de Dios, todo nos va a ayudar a bien. Todo. Aunque a los satánicos les permitan ya legalmente tener sus templos, nos va a ayudar a bien eso, mis hermanos. Una de las cosas que nos va a ayudar a bien a los que ya nos comprometimos con el Señor es a tomar más en serio ese compromiso. A ser más serios, más responsables, gloria a Dios, más prestos para escuchar la voz del Señor hoy, porque el día de mañana no está dentro de nuestra facultad el poder alcanzarlo. Si esta vida fuera nuestra, claro que lo alcanzaríamos, no la dejaríamos ir nunca, pero viene de parte de Dios. Y Él tiene designado un momento específico que lo ha ocultado de nuestro entendimiento, gloria a Dios por eso, en donde ahí va a terminar toda oportunidad, ahí se va a sellar nuestra eternidad. Hoy tenemos la oportunidad de permitir que el Señor penetre, que rebusque, que hurgue dentro de nosotros y que nos ayude a sacar todo aquello que está estorbando para servirle mejor. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios después de esta breve introducción y los invito para que vayamos allí al libro de Hebreos capítulo 3. Había dicho que íbamos a pasar al versículo 15, mis hermanos, pero hay algo más que el Señor me enseñó del versículo 14, en donde yo quiero seguir haciendo énfasis. Vamos a leer otra vez que Hebreos 3, 14. Yo voy a leerlo como siempre en voz alta y ustedes me siguen con su vista, tratando todos de, cuando menos dentro de la capacidad que el Señor nos ha dado, de comprender estas palabras. Dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Tomen su asiento. Hay algunos énfasis que yo quisiera recalcar aquí en estas palabras breves de este versículo leído. Ya estuvimos nosotros viendo en la predicación pasada lo importante, lo decisivo, lo crucial que es que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo decía, dentro de otras cosas, que van a haber muchas circunstancias, pruebas. El pueblo de Israel en el desierto, en el peregrinar de Egipto hacia la tierra prometida, enfrentó hambre, en ocasiones enfrentó sed, en ocasiones enfrentó peligros, y todo eso los hizo perder. Vamos a ver más adelante el versículo 16, en donde el autor de Hebreos dice que todos se derrumbaron y no retuvieron hasta el fin esa confianza que muchos tuvieron. Y de esa manera, en este tiempo, sigue sucediendo lo mismo. Hay quienes toman la sabia decisión
como me quedaron grabados los últimos 2 renglones de la estrofa que cantamos del himno ¿Quién subirá al monte de Jehová? De la segunda estrofa, si no estoy equivocado, es los 2 últimos renglones, dice: el que voluntario huyó del pecado, oyendo la voz de Jehová. Y es que no se puede huir del pecado si no es oyendo la voz de Dios. ¿Sí? Y para ser hecho participante de Cristo, para ser hecho participante de su iglesia que milita aquí en la tierra, que fue puesta por Dios con un propósito definido, por un tiempo determinado, cada uno de los que por la gracia misericordiosa de Dios hemos sido hechos participantes, ha sido necesario pasar por una serie de transformación en donde el elemento humano no tiene ahí absolutamente nada que pueda hacer para que se lleve a cabo esa transformación, ese cambio. Solamente el Señor, a través de su palabra, es el que pudo haberlo hecho. Creo que el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice algo de esto. En su primera carta, no dejemos ahí por favor Hebreos, hermanos, la palabra de Dios es tan profunda que podemos pasarnos predicaciones y más predicaciones viendo lo insondable que es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, que la está dejando escuchar todos los días, como si estuviera el Señor usando un altavoz hacia la plataforma humana y le está hablando, le está haciendo saber sus requerimientos. ¿Por qué? Porque ese hoy va a terminar. Y vuelvo a ser repetitivo en esto. Una vez que haya terminado ese hoy, queda sellada nuestra eternidad. Y ya nada ni nadie puede hacer ningún ajuste, ningún cambio. Se quisieran hacer ajustes y cambios después de dar el último respiro. Y no estoy hablando de los que quedan aquí con vida, del que parte, del que se va. Pero ya no se puede. El evangelista Lucas, en el capítulo 16, no voy a ir ahí, cuando el Señor lo usa, lo inspira para que nos relate la historia del rico y Lázaro, concluye diciéndole a aquel rico que estaba sufriendo, quemándose en las llamas del infierno, le dice: a Abraham y a los profetas tienen tus 5 hermanos, a ellos óiganlos. A Abraham y los profetas vienen siendo la palabra de Dios. Dice, si no los oyen a ellos, por más que le busquen por otros lados, no les va a servir de nada. Si la palabra de Dios no nos cambia, no nos va a cambiar nada ni nadie. Si no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a escuchar nada.
Tenemos que ser muy claros en esto. Sí. Entonces, mis hermanos, es la palabra de Dios la que un día llegó a nosotros y operó ese cambio. Nosotros, al menos yo de mi parte, yo quise cambiar muchas veces en mi vida. Yo deseaba un matrimonio en paz. Yo deseaba una vida matrimonial, veras, hermanos, feliz, sin altibajos. Pero nunca pude lograrlo. ¿Sí? Traté de meterme, o de hecho, pues de alguna manera ahí anduve con un grupo de alcohólicos anónimos, pero de nada sirvió. La autoridad terrenal invierte miles de millones de su moneda circulante en sus respectivos países para tratar de cambiar las vidas de aquellos que caen en la drogadicción, que caen en el alcoholismo, de aquellos que delinquen, pero parece ser que es peor, parece que se multiplica más eso. Y cuando vino a mi vida la voz de Dios, hermanos, yo pude experimentar realmente algo diferente. Entonces, eso es lo que tiene que suceder para ser hechos participantes de Cristo, para ser hechos participantes de su iglesia. Ahora, este es un buen paso, es un muy buen paso, muy buen comienzo, pero no es suficiente. No. Los israelitas salieron de Egipto, fue un buen paso, fue un buen avance, pero no fue suficiente. Tenían que cruzar un largo y peligroso desierto, en donde escaseaba lo más elemental: el agua, la comida, la subsistencia. Sí. Y ahí es en donde empezaron los problemas. Ahí es en donde empezó a desvanecerse, gloria a Dios, algo que debió haberse retenido. Hermanos, estamos volviendo otra vez a Hebreos 3:14. Para ser hechos participantes de Cristo, se necesita la intervención de Dios. Y sin ella, esto no puede ser posible. Sí. Para que cualquier ser humano pueda ser hecho participante de la iglesia de Dios, tiene que haber una intervención de Dios. Y para que haya una intervención de Dios, se le tiene que dar el permiso a Dios para que intervenga, para que entre. No porque Él no pueda hacerlo sin el permiso, Él puede hacerlo. Él tiene toda la capacidad, tiene toda la autoridad. Pero a Él no le gusta hacer las cosas a la fuerza. Por eso, repito la parte final de la estrofa segunda de ¿quién subirá al monte de Jehová? Que dice: el que voluntario huyó del pecado. Aquel a quien nadie lo obligó, a quien nadie lo presionó. Sí recibió ayuda, sí recibió un consejo, obviamente que recibió orientación, pero hasta ahí nada más. Ya la decisión tiene que hacerla individualmente cada uno para ser hechos participantes de Cristo. Ahora, lo que está implícito en la expresión retener firme hasta el fin
la confianza del principio es algo que ya hemos visto. Esto está implícito también en el versículo 6. Yo ya mencioné la gran similitud en el mensaje de ambos versículos. Lo que está implícito aquí, y que muchas veces se nos escapa a nosotros al leer esta porción de la Escritura, es lo siguiente: que no va a ser fácil retener firme hasta el fin esa confianza. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Ejemplos bíblicos tenemos bastantes. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18, dijo: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde irá a quedar el impío y el pecador? Si el justo, aquel que voluntario huyó del pecado, no la va a tener fácil. Hermanos, si queremos ser de aquellos que subamos al monte de Jehová, significando esto, si queremos nosotros un día ocupar esas moradas celestiales que Dios ya preparó para nosotros, no va a ser sencillo, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Esa es la gran noticia. Es posible. Es posible llevar una vida en santidad. Es posible llevar una vida diferente a como la lleva el resto de la humanidad. Es posible llevar una vida diferente al estilo de vida que vive la sociedad en que vivimos. Y para que sea posible, no es porque nosotros seamos muy estudiados o porque tengamos mucha sagacidad en nuestra manera de hacer las cosas o de pensar las cosas, de planificar las cosas. No, es siempre por la gracia misericordiosa de Dios. El mérito total es de mi Cristo. Todo con base en ese sacrificio que hizo en la cruz, sin el cual nadie pudiéramos ser participantes de esa eternidad gloriosa. Bien, entonces el Señor Jesucristo lo dijo allá en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Diciendo ahí implícitamente, no va a ser fácil perseverar. Pueblo, iglesia, tengan muy en cuenta que no va a ser fácil perseverar en mi camino, pero tampoco es imposible. Es necesario negar a nuestra carnalidad todos sus apetitos que quiera satisfacer. Todos los días esta carne quiere satisfacerse con el fango del pecado, de muchas maneras, pero nosotros no se lo vamos a conceder. Nosotros pudiéramos hacer hasta lo que hacían en la antigüedad los ejércitos enemigos. Cuando atacaban a un país contrario y que lograban llegar a la capital, lo que hacían es que la rodeaban, la cercaban y no dejaban entrar ni salir a nadie. Y podían resistir un número determinado de días, un tiempo limitado, hasta que ante la falta del agua, de los alimentos, solitos se rendían. ¿Sí? Se entregaban solitos. Muchos reinos terminaron así. Y nosotros podemos hacer lo mismo con esta humanidad que quiere alimentarse de tanto fango del pecado. Nomás no se los concedemos. Solita se va a debilitar. Solita se va a derrumbar. Y obviamente que esto vamos nosotros a experimentar mayor facilidad
para seguir el consejo de la palabra de Dios. No va a ser fácil retener hasta el fin esa confianza del principio. ¿Por qué está diciendo esto el predicador? Miren, porque vamos a seguir viendo adelante. Y vamos a ver ahí en el versículo 16 una declaración que nos va tal vez a escandalizar. Todo aquel pueblo adulto, todos los adultos, aproximadamente 600,000 que salieron de Egipto. Aquí el autor de Hebreos dice que todos, completamente todos, dice, se rebelaron contra Dios y no pudieron entrar en aquella tierra anhelada, la tierra prometida. Quedaron postrados en el desierto. Pero no fueron todos. Pero por esa mínima minoría que pudo entrar, que fueron dos, al menos dos nos dice la palabra de Dios. Ya veremos esto con fundamento bíblico en su oportunidad. Solamente estoy dando un pequeño anticipo. De 600,000, dos, prácticamente casi no es nada, no se echa de ver. Y esto es un mensaje serio para este tiempo también. Que no es fácil retener hasta el fin esa confianza del principio. ¿Por qué? Porque aquellos israelitas, cuando empezaron a sentir sed, lejos de humillarse al Señor, lejos de doblar rodillas, lejos de clamar a Dios para que les proveyera agua, lo que hicieron fue reclamarle a Dios. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? Finalmente eso fue lo que le dijeron a Dios, por conducto de Moisés. ¿Sí? Pobre Moisés tuvo que soportar todas aquellas inconformidades, pero finalmente era contra Dios con quien se rebelaban. Para esto nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros niños y a nuestros ganados, en lugar de estar ahí de rodillas. ¿Ya, Señor? Tenemos sed. El Señor no se molesta porque le pidamos lo necesario para llegar al cielo. ¿Sí? Aún si mañana pasado, mis hermanos, mire, por muchas razones no llegamos a tener para completar la renta un mes, es lícito. El Señor no se va a molestar si le pedimos en oración: Señor, provee, ayúdame a conseguir lo que necesito para pagar. No quiero quedar mal, no quiero dar un mal testimonio, Señor. Y al Señor le agrada que le pidamos lo necesario, no lujos, no caprichos, pero sí lo necesario. Y eso fue lo que no hicieron los israelitas en el desierto. Cuando tuvieron hambre, le pidieron carne, no le pidieron frijoles ni sopas con huevo, le pidieron carne de comer. Y el Señor misericordioso, les mandó carne hasta, dice que como 1 metro subió de la tierra, más o menos. Aquellas codornices, aquellas aves comestibles, dándoles de comer. Cuando estuvieron comiendo la misma comida bastante tiempo, dijeron: ya no queremos esta comida, ya queremos algo diferente. ¿Ya? Esos fueron motivos por los cuales no pudieron retener hasta el fin la confianza del principio.
Y esto nos viene a nosotros ahora. Sí. Hermanos, nunca es admisible que en alguien que ya esté comprometido con el Señor, que reniegue porque hace mucho frío si es tiempo de frío, que reniegue porque hace mucho calor si es tiempo de calor, y que ahora va a estar arriba de 100, y que ahora va a llover, y que ahora va a ser mucha brisa, y que ahora va a ser mucho viento, y que por todo. No. Si hace mucho frío, Señor, gracias por este rico frío que nos están mandando. Si hace mucho calor, Señor, gracias por este calor. Si llueve mucho, Señor, gracias. Me recuerda, hermanos, cuando entramos a veces mojados a los cultos aquí por las lluvias. Bien. ¿Y cuánto énfasis, hermanos, pudiéramos hacer aquí? Pero vamos a dejarla ahí. Era el énfasis de este versículo 14, o los énfasis, mejor dicho, gloria a Dios, que a decir verdad no era nada nuevo. De alguna manera ya yo lo había mencionado en otras predicaciones. El tema de esta predicación, como todos sabemos, es el día de reposo, y el Señor, a propósito del título de la predicación, quiere darnos reposo. ¿Y cómo vamos nosotros a experimentar ese reposo? Si no estoy equivocado, en Mateo 11, permítanme leer el versículo, mis hermanos, que tiene relación con esto. Es el versículo, o el capítulo 11, versículo 28. Escuchar la voz de Dios, dice el autor del libro. Y aquí está, dejándose escuchar la voz de Dios, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Por cierto que este es un versículo que nos lo sabemos de memoria la mayoría. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oiga, el Señor no quiere, fijémonos bien nada más, el Señor no quiere que nadie de los seres humanos responsables de pecado parta de este mundo sin haber recibido de parte de Dios ese descanso, ese reposo. ¿Por qué el Señor está haciendo este llamado? Y esta es una llamada de emergencia. Que venga, como si el Señor usara una gigantesca bocina y la dejara oír en toda la faz de la tierra. Venid a mí todos, son miles de millones, no importa, yo tengo el poder, la capacidad para darle reposo, para darle descanso a todos. El Señor no hace las cosas nada más así, como en ocasiones nosotros las hacemos, nada más por una ocurrencia. No, el Señor no actúa así. Es que todo aquel ser humano responsable de pecado, vuelvo a repetir esto, que parta de esta vida cargados y trabajados, cargados de pecado, trabajados del cansancio, la fatiga espiritual que produce el pecado, es partir hacia una horrenda eternidad, en donde para siempre jamás podrá una vez más tener la oportunidad de una reconciliación, de un acercamiento, de un descanso en Dios. El descanso, el reposo, se puede definir con unas palabras muy sencillas, muy entendibles. Es realmente aprender a confiar en la provisión divina, como lo hicieron los justos del pasado, como lo están haciendo muchos justos de este tiempo.
Sí. Elías sumisamente escuchó la voz de Dios que le dijo: Elías, vete al oriente. Vete al arroyo del Cueril, que está frente al Jordán, frente al río Jordán. Dice, y estate allá. He aquí, yo le he dado orden a los cuervos. Los cuervos son carroñeros, Cuervos miran animales muertos y los comen. Bien. Pero también comen semillitas y todo eso, pero son potencialmente carroñeros. Pero yo le he dado orden a los cuervos para que te lleven pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Hermanos, Elías le puso atención a la voz de Dios. Como dice tan enfáticamente los versículos que vamos a estar viendo, que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Por eso es a donde vamos a pasar después al versículo 15. No endurezcáis vuestros corazones. Y Elías escuchó esa voz de Dios que le dijo: vete, Elías, y allá te van a caer los cuervos por la mañana con pan y carne, y por la tarde otra vez te van a volver a llevar pan y carne. Y Elías escuchó la voz de Dios, y Elías se fue para allá. Y por la mañana le llegaban los cuervos y le llevaban pan y carne. Y por la tarde otra vez. Yo pienso que ya cuando Elías miraba hacia el cielo y miraba la mancha de cuervos que venía, quizá ya hasta se empezaba a saborear ya con la carne. No sabemos cómo iba cocinada esa carne, o si se la llevaban cruda y él tenía que cocinar. No sabemos, la palabra de Dios no nos dice eso, pero lo que resalta esto es aprender a confiar en las promesas de Dios, aprender a confiar en la provisión de Dios, aprender a confiar en que Dios nunca llega tarde y no acostumbra a llegar antes de tiempo tampoco. Siempre llega en el momento oportuno. Sí. Y siempre está propiciando, proveyendo todas las circunstancias, los elementos que nosotros, que todos los seres humanos necesitamos para escuchar su voz. Sí. Los que vivimos aquí en Vacaville, aquí es en donde el Señor tiene todos los elementos a nuestro alcance, para que escuchemos apaciblemente su voz, para que la atendamos. No es una casualidad que estemos viviendo en el lugar en donde estamos viviendo. Es un propósito de Dios. Ahora, mis hermanos, es nuestra responsabilidad, 100% nuestra responsabilidad, escuchar la voz de Dios y reaccionar obedientemente a la voz de Dios, como lo hizo Elías, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jeremías, Isaías y todos los justos del pasado. ¿Sí? Y es nuestra responsabilidad en este tiempo escuchar la voz de Dios. Alguien pudiera decir: hermano, pero yo, ¿dónde lo voy a escuchar? Acordémonos, ahora la voz de Dios se escucha por su palabra. No recuerdo exactamente, de mi parte me ha tocado imprimir, puedo decirlo, cientos, no sé si miles, pero sí cientos de folletos que se han dispersado en bastantes zonas de esta ciudad de Vacaville. Y también de voz hablada. Y, hermanos, pues de alguna manera, esto de que no es fácil, pero tampoco es imposible, de todas las gentes que les hemos hablado,
pues gloria a Dios, cuando menos nuestro hermano Samuel y nuestra hermana Arely se logró esta cosechita. Que el Señor la propició. Pues no porque han sido los únicos ellos. No, no, no. Han sido muchos. Bien. Pero escrito está que no es fácil. ¿Por qué? Han sido muchos los que nos han dicho. Hermano, ahí lo vamos a acompañar el domingo. Porque ahí en el folleto, ahí dice los días y las horas de los cultos. O ahí lo vamos a acompañar el martes. Ahí vamos a estar. Y yo no niego que realmente sea una reacción sincera, sana. Lo que pasa es que sucede lo que dice la parábola del sembrador. Dice que viene el maligno y se la quita y se la lleva. ¿Cómo que vas a ir a perder el tiempo ahí, pudiendo ver tan bonitos programas en la televisión? No se diga cuando esté el mundial, no se diga cuando están las olimpiadas, ¿ah? Y todos los días, y ahí está Satanás robando la preciosa simiente. Pero sí habrá quienes atiendan la voz de Dios. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, atender ese llamado de Dios. Yo decía, porque si no recibimos de parte de Dios ese reposo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si no recibimos de parte de Dios ese descanso, porque así se titula la predicación, el día de reposo, es partir hacia una horrenda eternidad completamente desnudos, sin ningún amparo, sin ninguna protección. La misericordia de Dios ahorita está al alcance. Sí, la misericordia de Dios va a ser eterna, pero no para todos. Y esto es lo que muchas veces quizás no me gustaría a mí mencionar, decir, pero yo tengo que decirlo, que la misericordia de Dios se va a terminar. Sí. El hoy se va a terminar, y para aquellos que no hayamos atendido la voz de Dios, la misericordia de Dios, hagamos de cuenta que ahí se termina. Y entonces de ahí en adelante, ¿qué es lo que sigue? Esa misericordia de Dios se cambia. Se convierte en la ira letal más fulminante, más destructiva, que va a ser desplegada sobre todo aquel pecador que no sea limpiado, que no sea lavado con la sangre preciosa de Cristo aquí en vida. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a dejar la predicación hasta aquí. Ahora sí, creo ya haber concluido el versículo 14. Y vamos a ver una vez más por qué el autor de Hebreos, más bien por qué el Señor inspiró al autor de Hebreos para que vuelva otra vez a decir aquí lo que ya dijo en el versículo 7 y 8. Otra vez lo va a repetir aquí. De hecho lo repite. Entre tanto que se dice. Este entre tanto es muy interesante. Mientras hay tiempo. Ya vimos lo que dijo Eclesiastés. Porque aún hay esperanza. Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y nosotros estamos vivos. Porque respiramos. ¿Sí? Y dijo Eclesiastés, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sí? Entonces, entre tanto, está diciendo,
mientras el tiempo está corriendo. Pero está dejando entrever ahí un peligro muy grande también. Entre tanto, se puede cortar en cualquier momento. ¿Sí? Pero ahorita está. La banda del tiempo de Dios nos está incluyendo a nosotros. Y ahí vamos. Gloria a Dios. Cuando yo despierto, mis hermanos, de veras, cuando despierto y que ya son después de las 12 de la noche, porque tengo el despertador ahí enfrente y nomás abro los ojos y veo la hora. Pero Señor, gracias por haberme concedido llegar hasta este día. El entre tanto sigue todavía corriendo. Pero es algo que en un momento que nosotros no sabemos, en circunstancias que nosotros no sabemos, en lugares que nosotros no sabemos, ese entre tanto se terminará. Y por lo tanto, mis hermanos, nos está diciendo el Señor, es ahorita que está corriendo esto, cuando se puede escuchar el llamamiento. Y la recomendación es: no endurezcáis, no se resistan a mi llamado. A los apóstoles el Señor les dijo: ven y sígueme. Y ahí va Pedro, ahí va Andrés, ahí va Juan, ahí van los demás apóstoles, atendieron el llamado. Un día le pasó lo mismo con este predicador, con el hermano Cayetano. Aunque no me dijo así, pero implícitamente me dijo: ven y sígueme. Y ahí va el hermano Cayetano. Llegó con el hermano Salomón y así ha llegado con miles de hermanos alrededor del mundo y les ha dejado escuchar su voz. Nos conviene atenderla. Nos conviene atenderla entre tanto, se dice. Entre tanto está vigente el hoy. Bien, mis hermanos, es probable que esté siendo tan repetitivo, pero